Hola a todos y a todas, mi nombre es Isabel Fernández Menor y junto a mi compañera Alba Iglesias Gómez y desde la Universidad de A Coruña trataremos de exponer en este cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente, Innovación y Tendencias Educativas la ponencia La lengua de signos en la primera infancia, una puerta a la inclusión y la diversidad comunicativa. Para ello, adelantamos que el objetivo principal de este trabajo, de este estudio, es conocer el alcance y las posibilidades de la lengua de signos en la primera etapa de educación infantil, sobre todo en contextos con alumnado oyente. Para ello hemos llevado a cabo un estudio de revisión bibliométrica. Comenzaremos un poco con la fundamentación teórica sobre la lengua de signos y su inclusión en la realidad educativa en educación infantil para contextualizar un poco la situación sobre la lengua de signos en la primera infancia, su presencia en la legislación y también la aplicación de la lengua de signos en las aulas de educación infantil. En primer lugar, decir que durante los primeros años de vida, los bebés utilizan gestos para comunicarse antes incluso de desarrollar el habla. Esta forma de comunicación incide positivamente en lo comunicativo, lo lingüístico, lo cognitivo y también lo socioemocional. Existe una base neurocientífica que es que la lengua de signos activa áreas cerebrales del lenguaje y procesamiento visoespacial, siendo, por lo tanto, una vía auténtica de estimulación lingüística. Autores clave como Piaget, Vygotsky o Montfort destacaron respectivamente el valor temprano de los gestos, la función social y también el papel activo en la comunicación con signos. Se puede decir que la comunicación gestual y la lengua de signos mejora la transición hacia la lengua oral, potencia la expresión, la comprensión, las habilidades motoras, la simbolización y también la futura lectoescritura. Es importante que en cuanto a su relación con el entorno se implemente de forma gradual, contextualizada y constante, con la participación activa del entorno adulto para obtener los mejores beneficios. En cuanto a la presencia de la legislación, tenemos que decir que existe un reconocimiento legal progresivo que parte de la Ley 27/2007, que la reconoce tanto a la lengua de signos española como a la lengua de signos catalana como lenguas legítimas. Han existido una serie de desigualdades históricas, ya que durante mucho tiempo la lengua de signos fue excluida del sistema educativo, vulnerando los derechos de las personas sordas. Han existido una serie de avances autonómicos que la han incluido en sus estatutos o leyes específicas, por ejemplo, como es el caso de Cataluña y también el de Andalucía. En cuanto a la normativa educativa, aunque la LOE y la LOMLOE no mencionan explícitamente la lengua de signos en educación infantil, sí permite su inclusión mediante principios de equidad y autonomía pedagógica. En la educación infantil, el currículum fomenta el desarrollo de diferentes lenguajes, lo cual puede relacionarse además con la lengua de signos. En cuanto a la aplicación de la lengua de signos en las aulas de educación infantil, em, se puede decir que la lengua de signos es usada desde edades tempranas y que favorece el desarrollo simbólico, comunicativo y cognitivo, especialmente en la etapa de 0 a 3 años. Existe un desconocimiento docente, ya que muchos educadores desconocen cómo aplicar esa lengua de signos por falta de formación y también de metodologías claras. Existe una distinción conceptual, ya que la lengua de signos no es un SAC, aunque sí puede actuar como un sistema de apoyo sin sustituir a la lengua oral. Podemos destacar un par de estudios recientes, como el de Fariña y Romeu del año 2022, en los que se realizó una intervención de 7 meses en aulas ordinarias con lenguaje de signos y que muestra mejoras en la comunicación, la inclusión y la participación familiar. También el de Brereton en el año 2010, que es una experiencia práctica de dos docentes que demuestra que implementar la lengua de signos es viable y beneficiosa, pero que requiere de apoyo y recursos. En cuanto a la metodología, como adelantábamos al principio, es importante conocer el alcance y las posibilidades del uso de la lengua de signos como una herramienta que se emplea en el primer ciclo de educación infantil, especialmente en el contexto del alumnado oyente. En cuanto a los objetivos específicos, hay que decir que se han determinado los siguientes. Valorar el contexto de aplicación de la lengua de signos en educación infantil, analizar sus usos y posibilidades, también identificar su valor pedagógico en el primer ciclo y, por último, proponer una guía de signos básicos destinada al profesorado.
El diseño metodológico, como adelantamos, es una revisión sistemática de la literatura, cuyas bases de datos empleadas han sido Dialneter, Google Académico, PubMed y los recursos accesibles a través de la biblioteca de la Universidad de La Coruña. Finalmente, tras la aplicación de diferentes criterios de inclusión y exclusión, se han seleccionado 59 documentos para los que se ha seguido una elaboración en 5 fases, como la determinada por Ashray y O'Meara en el año 2007. La primera es la formulación del problema y las preguntas de investigación. La segunda es la identificación de estudios relevantes. La tercera, evaluación y selección de los estudios. La cuarta, extracción de datos. Y por último, recopilación, resumen y extracción de los datos. Hemos obtenido, en función de los objetivos que acabamos de mencionar, pues los resultados apuntan a que existe un respaldo generalizado en el uso de la lengua de signos para el alumnado oyente en esta etapa, en la primera etapa de educación infantil. Aunque algunos estudios, como lo de Silly, de Poolis o el de Volterra-Yertin, hablan de que se llegan a producir retrasos en el habla, aunque no existe ninguna base científica extensa que pueda corroborar este hecho. Acredolo y Goodgreen, que fueron pioneras en el campo del baby sign, evidencian que esta herramienta no solamente no retrasa el lenguaje oral, sino que además lo impulsa, permitiendo una comunicación mucho más rica y fluida. Otros estudios, como el de Daniels, Montfort, Sánchez Moreno o Thompson y Nilsson, demuestran que el aprendizaje de signos en edades tempranas, incluso en contextos orales, tienen impacto positivo en la adquisición de la lengua oral, en la regulación emocional, en el fortalecimiento de vínculos afectivos y también en la participación activa del alumnado en el aula. Además, existe una presencia limitada en educación infantil. Es cierto que, como anunciábamos en la primera parte de Fundamentación Teórica, en esa Ley 27 del 2007, se reconoce la lengua de signos como una lengua oficial y en la LOMLOE se permite la inclusión en la oferta educativa. En la práctica, la presencia en las aulas depende exclusivamente de la voluntad e iniciativa que tiene el profesorado. No obstante, esto entra en contraposición con la preocupante falta de formación docente específica y la débil presencia de la lengua de signos en los planes de estudio de los maestros y maestras de formación. Además, existe una escasez bastante preocupante de recursos y directrices. Finalmente, indicar que se ha elaborado una guía de signos diseñada para facilitar la integración de la lengua de signos en las rutinas del aula de una forma progresiva, accesible y contextualizada para ese primer ciclo de educación infantil. Incluye vocabulario asignado, empleado habitualmente en las aulas del primer ciclo y ordenado por temáticas como la asamblea, la comida, la higiene, el juego, la clase. Además, este vocabulario está acompañado de materiales visuales y audiovisuales a través de códigos QR que permiten su uso inmediato y sencillo en el entorno educativo. Para acceder a esta guía en su totalidad, podéis poneros en contacto con nosotras a través del mail y nosotras mismas os la ofreceremos. Este es un ejemplo de algunas partes, algunas páginas que componen esa guía, ¿no? Empieza iniciando con las dos preguntas, ¿no? ¿Cómo utilizarla y para qué sirve? Y estas son las partes que la componen, ¿no? La asamblea, en el baño, a jugar, en clase, a comer o a dormir, que serían pues vocabulario típico de ese primer ciclo. Luego aquí pues un ejemplo de una primera parte que se corresponde con la asamblea, ¿vale? Incluimos pictogramas, cómo realizar ese signo y el código QR que anteriormente mencioné. A modo de conclusión, podemos decir que la lengua de signos tradicionalmente vinculada al alumnado con discapacidad auditiva se reconoce ahora mismo como una herramienta de gran valor para niños también oyentes, especialmente en los primeros años de vida, donde la comunicación gestual desempeña pues, un papel clave en el desarrollo integral. También decir que se trata de una oportunidad para construir una educación más justa y respetuosa con la diversidad, que beneficie a niños y niñas con necesidades educativas especiales, pero también para el desarrollo global de todo el alumnado.
Su implementación efectiva y real sigue enfrentando muchos desafíos, sobre todo de carácter estructural, debido a que implica cuestionar el predominio histórico que ha tenido el modelo oralista y abrir el aula a lenguajes múltiples que reflejan la diversidad actual de nuestros niños y niñas. Hasta aquí ha llegado esta presentación. Espero que os haya gustado y cualquier duda o pregunta estaré encantada de responderla en los comentarios. Muchas gracias.